Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les comento que empezamos a hablar de técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. Bueno, el día de hoy, ¿cierto? Les doy la bienvenida a nuestra nueva clase de práctica test del día de hoy, ¿cierto? Un saludo a Dino Valve 89, ¿ya? Dino Valve 89, un saludo para ti, espero que estés muy bien, ¿ya? Y que te guste esta clase. Entonces, les pido disculpas, estoy un poquito resfriado, así que de repente se me corta un poquito la voz, pero vamos a hacer lo mejor posible, ¿ya? Entonces, el día de ayer estuvimos hablando, por ejemplo, de la comodidad al conducir. También estuvimos hablando acerca de la mirada, de lo importante que es la mirada, de que sea una mirada atenta, una mirada relajada y una mirada panorámica, ¿ya? Lo importante que es esto para la seguridad del motociclista. Y el día de hoy vamos a empezar en el tema 3.4 que habla de técnicas de frenado, ¿ya? Entonces lo que habíamos leído previamente es que dice que es importante frenar siempre de manera, perdón, de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Es importante entonces frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Frenar suave y de más a menos, de menos a más, ¿ya? Nunca de forma agresiva, ¿ya? ¿Podemos frenar un poco más fuerte? Sí, claro, pero en situaciones de emergencia. Eh, ¿Por qué principalmente no debemos frenar tan fuerte? Primero que todo, porque la comodidad en la conducción va a disminuir, por cierto, vamos a andar, como se podría decir, a tirones, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Que entre más bruscos frenemos, más probabilidades tenemos de bloquear las ruedas. Eso significa que las ruedas, ¿cierto? O que el vehículo siga moviéndose y las ruedas se detengan, ¿ya? Por esta razón, ¿cierto? Hay una probabilidad mayor de que tengamos un accidente. Entonces dice que el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta, ¿ya? Para empezar, siempre en todo vehículo los frenos delanteros llevan un papel importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque por efecto, ¿cierto?, de la física, cuando queremos detener algo, ese algo quiere seguir en movimiento. Por lo tanto, el peso se ve desplazado durante la frenada hacia adelante. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Necesitamos que la parte delantera tenga una mejor eficiencia de frenado. Y podemos ver en las motocicletas que los frenos delanteros siempre son más grandes, inclusive a veces en el eje delantero llevamos doble freno, doble disco, doble caliper. Y en el eje trasero solo un disco, solo un caliper o inclusive a veces frenos de tambor, ¿ya? Que se consideran como tecnología un poco más antigua, por decirlo así. Dice, el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca o que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Esto algo muy parecido a lo que nos podría ocurrir en una bicicleta, ¿ya? En la bicicleta casi siempre se va a levantar la rueda trasera, ¿cierto? Y vamos a pasar para adelante si es que frenamos mucho con el freno delantero. Pasaba que a veces cuando éramos chicos tratábamos de frenar poniendo el pie, ¿cierto?, en la rueda delantera y la sacada de mugre era pero monumental, ¿cierto?
Acá en la motocicleta no siempre se va a parar tanto la cola como para que pasemos por encima de la moto. Lo que sí puede pasar con mayor facilidad es que la cola se levante un poco, pero que la rueda delantera se deslice, ¿cierto? En vez de que se siga moviendo hacia adelante, se deslice hacia un lado, ¿cierto? Pierda adherencia y nosotros terminemos violentamente en el suelo, ¿ya? Eso es como lo más común que pasa cuando hay frenadas, ya muy bruscas y sin control o muchas veces frenadas de pánico. Después dice el freno principal, no. El freno trasero, ¿cierto? Se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta y es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy buenas tardes. Aquí estamos, bien, bien. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido, ¿cierto?, por el frente o se bloquee el neumático delantero. Ya lo explicamos eso, lo volvimos a leer para que se nos quede súper claro. Aunque esto de las técnicas de frenado, ¿cierto?, es algo que que lo sabemos de forma natural. Ya la inmensa mayoría de los que andamos en moto nos han gustado mucho las bicicletas cuando somos niños y yo creo que todos nos hemos sacado la mugre de esa forma en bicicleta cuando éramos niños. Así que ojo con ello, aprovechar ese instinto, ¿cierto? Y entender que obviamente en la moto las fuerzas y los pesos son mucho mayores, por lo tanto los accidentes también pueden ser mucho mayores o mucho más graves que los que pueden pasar en la bicicleta, ya siendo que en la bicicleta también en algunas ocasiones los accidentes pueden llegar a ser muy graves. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? Ojo que cuando las fuerzas son muy grandes, por mucho que usted firme el manubrio, se va a caer igual, ¿ya? Ojo con eso. Sin embargo, si podemos tratar de afirmarlo, tratar de contrarrestar, ¿cierto?, estas fuerzas que pueden hacer caer, que nos caigamos, ¿cierto?, debemos obviamente luchar durante la maniobra. Luego dice que para frenar de una forma eficaz debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás. ¿Ya? Esto va a permitir que el peso de la moto le cueste más, irse hacia adelante y quede un poquito más de peso en la rueda trasera, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada. ¿Ya? Espérenme un segundo, por favor, amigos. Un segundito, por favor. Un saludo también, he vuelto, ahí estoy. Un saludo también para Claudine Ilfren, ¿cierto? Para Perla Parra y para nuestro amigo Carlos Carrión, que lleva muchas clases con nosotros, ¿cierto? Ya es casi de la familia. Si necesitan consultarme algo, lo pueden hacer a través de la parte de preguntas y respuestas, ¿ya? Ahí yo les estoy respondiendo, ¿cierto? Apenas me vayan llegando sus consultas, yo se las voy respondiendo. O si quieren saludarme o despedirse, también pueden usar esa parte de la plataforma, ¿ya? Entonces, dinámica de una frenada. Dice freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta.
A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Súper importante entonces. Volvamos a leer todos estos puntos. Dice que el freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? Perdón, pero estoy súper resfriado, ¿ya? Con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera, ¿ya? El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Recuerden que en las motos, el freno delantero y el freno trasero son independientes, al igual que en las bicicletas. Podría apretar solo el freno delantero o apretar solo el freno trasero, ¿ya? Nosotros tenemos que hacerlos trabajar en conjunto y que los dos sistemas conversen, pero podríamos igual frenar solo delantero o frenar solo trasero. El problema es que si no combinamos bien, la eficacia de la frenada disminuye y la frenada se vuelve más larga y se demora más en detener la moto y eso se puede traducir en un accidente, ¿ya? Después dice que el freno delantero es el que soporta más carga, recuérdenlo. Por algo tenemos mejores sistemas en los ejes delanteros que en los ejes traseros. Y además, ¿cierto? El delantero es el más eficaz para detener la motocicleta, pero ojo, el que sea más eficaz el freno delantero que el freno trasero no tiene que ver con que el freno trasero no se ocupe. El freno trasero se ocupa y se ocupa siempre, ¿ya? Si bien es cierto, aporta menos en el 100% de la frenada, hace su parte de la pega y si no aprovecho ese factor, la frenada también se va a alargar y se va a demorar más, ¿ya? Ojo que, como el freno delantero tiene tanta potencia, si yo lo aprieto bruscamente y la moto no tiene ABS, ¿cierto? Eh, corro el riesgo, ¿cierto?, de no poder dominar estas fuerzas y terminar cayendo o perdiendo el control. Perdón. Ya, después dice cómo utilizarlo. Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. ¿Ya? ¿Alguien me habló? De nada, Carlito, de nada, no hay problema. Ya, ¿cómo utilizarlo entonces? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, ¿ya? Procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. ¿Qué es bloquear la rueda? Bloquear la rueda significa frenar tanto que la moto siga andando o frenar, no, mejor dicho, vamos a decir, frenar tan fuerte que la carrocería de la moto sigue andando, pero la rueda deja de girar. Eso significa bloquear la rueda. En buen chileno, una chantada, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando andábamos en bicicleta y frenábamos con el freno trasero y la rueda trasera se arrastraba y después el papá nos retaba porque gastábamos muy rápido en un neumático? Ya, pasa lo mismo en las motos. Si me pasa en el eje trasero, puede ser hasta un poco divertido si sabemos dominar ese, ese derrape, por decirlo así, ¿ya? Pero si nos pasa eso en el eje delantero, puede ser hasta mortal, ¿ya? Normalmente no es tan grave ese accidente y le pasa mucho a los motociclistas que son primerizos, ¿ya?
sobre todo cuando van doblando a baja velocidad, ¿cierto? Muchas veces van doblando a baja velocidad, se asustan por algo, el piso está un poquito sucio, ¿cierto? Tocan el freno delantero y como el piso está un poquito sucio, por ejemplo, con tierra, con arena, etc., la moto, ¿cierto?, se va al piso, ¿ya? Y muchas veces son como caídas en cámara lenta, pero debemos igual cuidarnos, ¿cierto?, de esta situación. Si me pasa a mayor velocidad, obviamente que puede resultar muchísimo más grave. Importante, dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera, ¿ya? Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Hablamos del freno delantero, ahora vamos a hablar un poco del freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Y cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión, ¿ya? Importante, de nuevo, cuadro azul. Recuerden que los cuadros azules son muy importantes. Siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Eso sería lo ideal, ¿ya? Pero la verdad que en lo práctico, lo más normal es que uno siempre lleve al menos los dedos en la palanca del freno delantero. Eso siempre, ¿ya? A veces no es tan fácil poder llevar el pie sobre el pedal de freno trasero, pero sí el pie siempre debe ir listo y preparado para ir a accionar el pedal trasero. Recuerden que hay pequeñas regulaciones que se pueden hacer, ¿cierto?, para poder adaptar un poquito más la moto a nosotros y que estas gestiones sean más fáciles, ¿ya? Miren, si ustedes se fijan ahí, esa persona se ve como que está haciendo mucho esfuerzo para alcanzar la manilla, ¿ya? De repente podría subir un poquito más la manilla y lograr alcanzarla con menos esfuerzo, ¿ya? A eso me refiero con graduar un poquito, ¿cierto?, lo que estamos usando, lo que estamos viendo. El freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? Esto es súper importante porque poquita gente lo entiende y poca gente también lo usa de forma efectiva. El freno de motor es un arma espectacular para la conducción en cuestas, ¿ya? Si yo voy por una cuesta, voy a ir bajando, no voy a necesitar, ¿cierto?, que el motor empuje. Pero va a pasar que la moto cada vez va a ir incrementando más su velocidad en la bajada. Y resulta que si la bajada es muy larga, y yo voy controlando esa velocidad con los frenos principales, los frenos de servicio, los discos y las pastillas, podría sobrecalentar el sistema. Y al sobrecalentar el sistema, lo que vamos a lograr es que quizás tengamos que ocupar cuando termine la cuesta, por ejemplo, necesitemos ocupar los frenos, y como los frenos van tanto rato funcionando, van tan calientes que podrían perder efectividad. Y eso podría traducirse en un accidente o en un siniestro, como se dice ahora, ¿ya? Según la normativa actual.
Por lo tanto, el freno de motor lo podemos utilizar para ese tipo de problemitas, ¿ya? Para evitar usar tanto el freno delantero. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el freno de motor? El freno de motor aparece inmediatamente cuando dejamos de acelerar. Si ustedes se fijan, vamos en la moto, dejamos de acelerar, cortamos la gasolina, ¿cierto? Con el mango de la moto, ahí vamos tirando gasolina y ahí cortamos la gasolina, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que el motor va a dejar de producir impulsos. Los impulsos son los que hacen que la rueda gire y que la moto pueda avanzar. Estos impulsos, al no estar, y el motor, al seguir conectado a la rueda trasera por medio de la cadena, ¿cierto? El motor se va a seguir moviendo, pero ya no por sus propias fuerzas, por decirlo así, sino que ahora va a ser la rueda la que haga que el motor se mueva completamente por dentro. De esta forma, al pasar esto, ¿cierto? Esa energía que se necesita para mover al motor que está dentro, o para mover los órganos internos del motor, mejor dicho, es energía que se está sacando de la rueda. Por lo tanto, al sacar la energía de la rueda, vamos a ir un poco más lento y esto nos va a frenar, ¿ya? De esa forma, puedo controlar la velocidad de la moto sin necesidad de ocupar tanto los frenos principales, los de disco y pastilla, ¿cierto? Y de esta forma, cuando yo necesite utilizarlos para una emergencia, ¿cierto? Los frenos van a estar en muy buen estado, ¿cierto? Y no van a estar sobrecalentados como en el caso anterior. Recuerden que el freno de motor no es una pieza, no es un repuesto, no es una parte de la moto. El freno de motor es un efecto que aparece de forma instantánea, ¿cierto? Cuando dejamos de acelerar y está dado por defecto. Es así el sistema y todos los motores son así. Se puede aplicar la moto, se nota harto, pero también se puede aplicar en un auto cuando hablan de retacar, por ejemplo. Están hablando de lo mismo, ¿ya? Y cuando vemos vehículos más grandes, ya camiones, buses, ahí sí podemos encontrar sistemas de freno de motor que sí son una parte, un repuesto o algo así, ¿ya? Entonces, dice que el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas. ¿Se acuerdan que les dije que cuando dejaban de acelerar aparecía el tiro este efecto? Pero ¿qué pasa si además de dejar de acelerar bajo una marcha, el efecto se va a intensificar? Voy a ir acelerando, voy a cortar la aceleración, ¿cierto? Miren, va a cambiar el sonido del motor. Y si yo bajo una marcha, por ejemplo, de quinta a cuarta, va a ir, bajé a cuarta, bajé a tercera, ¿ya? Me imagino que están muertos de la risa de mi imitación de moto resfriado hoy día, ¿cierto? Pero espero que les sirva para entender de lo que estoy hablando. Es importante bajar de a una las marchas, ¿ya? A veces en algunas motos se tolera hasta 2 marchas que se puedan bajar al mismo tiempo. Pero la verdad es que lo ideal es que irlas bajando de a una, de a una, de a una y de a una, ¿ya? Siempre también es recomendable saber si en mi modelo de motocicleta eso podría afectar. Pero normalmente no, normalmente es algo que se puede hacer en todas las motos con el debido cuidado, ¿cierto? Etcétera. Con más motos, ojo, motos mecánicas, ¿ya? Para que dejemos eso claro. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Obviamente, entre más cilindrada, el motor es más grande. Por lo tanto, necesita consumir más energía para hacer que la moto se vaya quedando más. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores
a la que llevaba antes de iniciar la frenada, ¿ya? Entonces, con tan solo soltar el acelerador, notará este efecto enseguida. Eso ya lo explicamos. Y puede, ¿cierto?, multiplicar al reducir a marchas inferiores a la que lleva. También lo explicamos con mi espectacular interpretación de un motor, ¿cierto?, aplicando freno. Ahora vamos a hablar un poquito de las frenadas en curvas, ¿ya? Las curvas probablemente son uno de los lugares más peligrosos, ¿cierto?, para los motociclistas y en general para la circulación de los vehículos. ¿Por qué? Porque en la curva vamos andando, ¿cierto? O sea, perdón, en la recta vamos andando, tenemos esta energía que va hacia adelante, ¿cierto? La podemos dominar relativamente fácil, pero cuando vamos doblando tenemos una energía que va hacia adelante y una que quiere ir hacia el lado, ¿ya? Y tenemos que luchar ahí, equilibrar esas dos energías. De esta forma, es muy probable, ¿cierto?, que podamos lograr, es muy probable que podamos, o sea, que no podamos lograr, perdón, pasar una curva a mucha velocidad. Por lo tanto, siempre que nos acerquemos a una curva, debemos acercarnos a baja velocidad y tomarla con toda la calma que se necesite para poder evitar que perdamos el control de nuestra motocicleta. Es muy peligroso perder el control en una curva porque podríamos, ¿cierto?, terminar chocando inclusive con otro vehículo de frente, que es muy normal que pueda pasar si pierdo el control en una curva. Entonces, curva, dice, se recomienda aproximarse a la curva con menor velocidad. Frenada gradual. Al ser necesaria, la frenada debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y el trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Ideal que nunca frenen en una curva. El ideal de la curva es que usted baje la velocidad y mientras va recorriendo la curva, si nota que puede ir un poquito más rápido, puede ir acelerando de forma muy suave. A eso le llamamos que la moto vaya inflada, ¿ya? Frena, va frenando, frenando, y empieza a tomar la curva y empieza a subir la velocidad, pero de forma muy suave, muy suave, muy contenida, ¿cierto? Y la moto va a tomar mucho mejor la curva a que si usted no fuera acelerando. Entonces podríamos decir que las curvas se toman acelerando, pero previo, ¿cierto?, a que hayamos frenado. Primero frenamos, luego empezamos la curva y empezamos a acelerar, pero muy suavemente, ¿ya? Frenada gradual, entonces dice, de ser necesaria la frenada, ya, eso ya lo mismo. Ahora, vamos a la parte que dice que es importante. Dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. Me voy a detener ahí un poquito, ¿ya? Dice que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia, ya, vamos por una curva y frenamos fuerte más encima, porque a lo mejor nos asustamos, ¿ya? Yo he visto, esto lo he visto pasar en vivo, ¿ya? La persona que se cayó terminó con algunas vértebras fisuradas, ¿cierto? Así que ojo con ello. Puede provocar que la rueda trasera se levante perdiendo contacto con el pavimento, ¿ya? En esta situación, una caída es inminente, es decir, que va a pasar sí o sí, e inevitable. O sea, que va a pasar en cualquier momento, e inevitable, que no tenemos nada que hacer, ¿ya? En la mayoría de los casos. Si de esta situación se salva, ¿cierto? Y no se cae de la moto, es porque Diosito nomás ahí lo apoyó, ¿cierto? Y lo afirmó para que no se cayera, ¿ya? Pero es muy probable que usted termine en el suelo. 3.7, el ABS en las motocicletas.
¿ya? Vamos a hablar un poquito de los ABS. Estamos hablando de freno, vimos el freno delantero, vimos el freno trasero. El freno delantero casi siempre es de disco. Hay algunas excepciones en las cuales vamos a encontrar frenos delanteros de tambor, pero poquitas, la mayoría disco. Frenos traseros, vamos a encontrar frenos traseros de disco y frenos traseros de tambor. Y ahora, ¿qué es el ABS en las motocicletas y cómo funciona? ABS es un sistema de seguridad activo, ¿cierto? Y que permite que la persona pueda frenar de forma enérgica sin preocuparse del bloqueo de la rueda, ¿ya? El ABS en la motocicleta permite, ¿cierto?, que la persona pueda frenar de forma enérgica, una frenada de pánico, por ejemplo, pero con este sistema la rueda no se va a bloquear, no se va a chantar, sino que el ABS, ayudado por un computador, ¿cierto?, y un cuerpo de válvulas, va a hacer que esa frenada se pueda graduar. Me va a entregar una frenada en muy poco tiempo y sin riesgo de bloqueo de la rueda, por ende, sin riesgo de que me caiga por este motivo, y además de eso voy a mantener siempre la direccionabilidad de la moto. Por lo tanto, a todos ustedes les voy a recomendar siempre que si tienen la posibilidad de comprarse una moto con ABS, lo hagan. Es muy importante, es muy útil y les puede salvar la vida y también financieramente, ¿cierto? Porque van a gastar menos en los neumáticos, al no permitir que se chante la rueda, se gasta menos en neumáticos. Además de eso, ¿cierto? Al evitar una caída, va a estar ahorrando en tener que reparar la moto. Y lo más importante, ahorrando en gastos médicos y no perdiendo de trabajar, etcétera. ¿Ya? Uno no le toma el peso mucho a lo que es un accidente de tránsito con consecuencias medianamente graves hacia arriba. ¿Ya? Tengo que dejar de trabajar, hay problemas para que me paguen la licencia a veces, tengo que reparar la moto, o muchas veces no se puede reparar y tengo que venderla así mala a un 10% de lo que me costó. Entonces, mucho ojo, es muy importante tratar de evitar al máximo los accidentes. Entonces, si yo voy a comprarme una moto nueva y me dice, mire, esta vale 5 millones y esta con ABS vale 5 millones 500 o 6 millones, créame que ese sobreprecio vale cada centavo. Y dos cosas importantes, cuando la vendas, la vas a poder vender un poco más cara porque tiene ABS y además de eso te vas a haber ahorrado en neumático y como ya les dije, ¿cierto? En médico, en reparaciones, etc. ¿Ya? Así que es un muy buen negocio y recomiendo 100% que si pueden comprar una moto con ABS, lo hagan y manejen una moto con ABS y nunca lo desconecten. ¿Ya? ¿Cuándo se puede desconectar el ABS desde mi punto de vista? Si es que voy a ir, no sé, a hacer deporte en la moto, al cerro, no sé, pero hasta los pilotos de MotoGP usan controles de estabilidad que los ayudan a pilotar las motos. Entonces, ojo con ello, ¿ya? No se crean super pilotos, menos en la vía pública, ¿ya? Insisto, si usted lo usa de forma lúdica, ahí haga todo lo que quiera, ¿ya? Póngase a prueba. Pero en la vía pública no, porque puede resultar demasiado complicado. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control de ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas. Aquí me menciona tres cosas sobre el ABS. Con respecto a la presión de frenado, dice que el sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. Es decir, puede hacerlo adelante, puede hacerlo atrás, puede hacerlo regular más o regular menos. Frenada sin bloqueo. Dice que garantiza una óptima frenada sin que las ruedas, en otras palabras, se chanten. ¿Ya?
Y con respecto a la estabilidad, que ayer aprendimos que la estabilidad es la habilidad de cualquier vehículo, ¿cierto?, de mantener la trayectoria deseada, nos dice que la estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Beneficios para el conductor. Importante la estabilidad, ya me devuelvo un poquito a ese punto. Importante la estabilidad. Si yo no tengo ABS y bloqueo las ruedas, no tengo dirección. La moto sigue desplazándose en el sentido que quedó. En cambio, si yo bloqueo las ruedas y tengo ABS, el ABS me las va a desbloquear y yo voy a poder seguir manejando. Por lo tanto, para evitar un accidente, aparte de frenar, voy a poder direccionar la moto, por ejemplo, hacia la escapatoria que hablábamos ayer y que está más arriba si la quieren revisar. Beneficios para el conductor, muy importante. ¿Qué beneficios hay para el conductor cuando tiene una moto con ABS? Aumento de la estabilidad, va a ser más fácil poder conducir la moto en cualquier condición. El vehículo y mayor comodidad, ¿cierto? Entonces, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración, quiere decir que en muchos casos la frenada va a ser más eficiente con ABS que sin ABS. Y además, y es lo más importante en la punta del iceberg, ¿cierto?, que se ve una reducción en el número de siniestros graves y mortales. La distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Conclusiones y recomendaciones con respecto al frenado. Ergonomía. La ergonomía, recuerden que es que las cosas se adapten a nuestro cuerpo. Entonces, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de nuestras manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego, marcha engranada. Una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Si estoy parado, no hay nadie detrás mío, me mantengo en primera y con el embrague puesto, con el embrague apretado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando venga el vehículo que se va a estacionar atrás mío, si por ese motivo el vehículo no me ve y veo que no va a alcanzar a frenar antes de chocarme, yo me puedo desplazar de forma ágil hacia adelante. Por eso también debería siempre dejar un espacio hacia adelante y no quedar justo en el borde por donde van pasando los autos, ¿ya? Y luego el uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Eso principalmente es cuando cuando la frenada va terminando, ¿ya? Cuando la frenada va terminando, es importante apretar el embrague para que desconecte y para que deje de pegar estos como empujones que pega el motor cuando vamos frenando y no terminamos y no pusimos el embrague correctamente. Estimados amigos, hemos llegado al final de esta clase, ¿ya? Disculpen si no estuvo la energía de costumbre, ¿cierto? O si algunas partes no se entendieron ahí, porque, como les digo, estoy un poquito resfriado. Le agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho sus mensajes, todos los que me saludan, ¿cierto? Todos los que se conectan y que se han conectado a varias clases ya, Carlos Carrión, Claudín Ilfen y Perla Parra, que me parece que es la primera clase que viene, ¿cierto? Espero que les vaya súper bien, nos estamos viendo mañana, espero estar un poquito mejor de salud mañana, ¿ya? Y seguimos conversando, mañana nos toca el tema de adelantamiento, súper importante, porque el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que nos va a tocar hacer y que tiene muchas variaciones, muchas aristas que vamos a estar conversando mañana. Recuerden que esto es practicatest.cl y que yo soy Ricardo Cornejo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que tengan un excelente término de tarde y nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Que tengan buenas rutas. Gracias a ti, Perla. Espero que te conectes mañana también.
Y Carlos Carrión, miel con limón. Sí, estamos haciendo harta la miel con limón, Carlito. Muchas gracias. Yo le tengo harta fe a la miel. De hecho, siempre que empiezo a enfermar, me empiezo a comer miel, inclusive con limón y sin limón. Y la verdad que se me va pasando rápido, pero estos días me ha tocado salir mucho de la casa, entonces me ha costado poder eh, mejorarme un poco más rápido. ¿Ya? Pero te agradezco mucho el consejo, Carlito. Cuídense, chiquillos, que les vaya muy bien. Gracias por todo y saludos. Chao, chao.